presupuesto histórico. Creo que nunca ha sido tan debatido, tan largamente debatido, sobre todo en los medios de comunicación, un presupuesto como este año que se está llevando adelante ahora en el Congreso de la Nación y seguramente en la madrugada habrá aprobación. Vamos a recibir a nuestros invitados, a hablar un poquito de la cuestión económica netamente de este presupuesto. Bienvenido Martín Alfí, es economista, jefe de Radar Consultora, y Pablo Carreras Mayer, economista y coordinador de desarrollo económico de CIPEC. Gracias a ambos por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Es posible hablar solamente de cuestiones económicas de un presupuesto cuando en líneas generales sabemos que los presupuestos, como decimos, ¿no?, suelen ser una especie de pequeña caja de contención de lo que va a ocurrir hacia el futuro para ir manejando las cuentas? Históricamente creo que no se han cumplido nunca. No sé, ustedes me dirán. No, bueno, obviamente hay un tinte político detrás de este presupuesto que tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Básicamente se está discutiendo si se va a seguir el programa que está estableciendo el FMI, en el cual el déficit cero es una meta importante en el programa, frente, si se quiere, a la postura de la oposición que cree que ese camino va hacia mayor recesión, hacia dificultad de cumplir el déficit cero, porque con recesión recaudás menos impuestos, entonces entras en una espiral medio complicada. Y bueno, básicamente poniéndose en la idea de rediscutir un poco ese rumbo que ha tomado el gobierno y que es un rumbo importante, porque definir, hacer un acuerdo con el FMI, 2 acuerdos con el FMI y todo el caudal del préstamo no es menor para el futuro del país. Pablo, y en lo que responde concretamente a esto, ¿no?, al acuerdo con el fondo, ¿están esas metas que habrá que cumplirlas porque en su defecto no seguirán llegando las cuotas? Sí, el presupuesto en definitiva lo que muestra es un mapa, una hoja de ruta de la nueva estrategia económica del gobierno, que es una consecuencia o es una reacción del gobierno a los meses de turbulencia que hemos tenido, bueno, conocidos por todos en los últimos, desde abril en adelante. La reacción del gobierno ante esas circunstancias fue el primer acuerdo con el fondo. A raíz de ese primer acuerdo con el fondo, que se pensaba iba a calmar al mercado, tuvimos una nueva ronda de turbulencias en el mercado cambiario que terminaron en la salida del presidente del Banco Central, Caputo, y se arma este nuevo esquema que pone como foco central alcanzar el déficit cero, como decía Martín, con una forma de asegurar una trayectoria sustentable de deuda y conseguir el financiamiento. Eso es lo central. El gobierno busca conseguir el financiamiento para el programa financiero, esto es los pagos de servicios de deuda para 2018, para 2019, y asegurar entonces que gana tiempo para estabilizar la economía y eventualmente poder volver al financiamiento privado. Si mal no recuerdo, fue en 2013 que en una situación similar, un debate largo, se terminó no aprobando, rechazando el presupuesto, y el gobierno de Cristina tuvo que gobernar un año con el presupuesto del año anterior. ¿Fue 2013 o 2012? Fue antes, fue en 2010. O sea, fue el presupuesto de 2010, fue en 2009 cuando el cambio de gobierno... Con el cambio de la mayoría. Durante la medio término que perdió la mayoría, sí. Gobernar se puede gobernar igual sin presupuesto. En este caso, o sea, el presupuesto tenés igual, tenés el del año anterior, y más discrecionalidad. Pero en este caso, la importancia del presupuesto, ¿es puertas adentro o solamente una señal al mundo de que podés dominar el Congreso? No, yo creo que esencialmente tiene muestra, es una señal externa, sí, enteramente una señal externa, y es una de las pocas condiciones estructurales que ha pedido el fondo como para apoyar a Argentina, porque el fondo, más allá de cómo resulten las elecciones del año que viene, el programa continúa después y tiene necesidad de continuar porque Argentina recibe un apoyo financiero muy importante, mucha magnitud, que aún en las condiciones donde el programa es exitoso y se restablezca la entrada al mercado, es difícil pensar que vos puedas sacarte al FMI como un acreedor. Entonces, el FMI va a seguir estando y creo que lo que busca es decir, bueno, esfuerzo a las partes, a las fuerzas electorales, a las fuerzas políticas a arribar a un acuerdo y que eso se plasme en algún elemento simbólico importante como es el presupuesto. Ahora, ustedes me corregirán, digo, en función de la pregunta que hacía recién Nicolás, digo, lo que Nico decía es verdad, se puede seguir con el presupuesto anterior si no se aprobara
Pero la realidad es que sería de mayor ajuste todavía, digo, con los números que tenía el presupuesto anterior, si se extendiera en el tiempo. Sí, claramente, digamos, la señal es más que nada política. Seguir con el mismo presupuesto se podría hacer, digamos que si bien hay ciertas limitaciones porque las facultades extraordinarias que habían antes ahora están más limitadas, se puede hacer, pero es básicamente lo que decía Pablo. Argentina tarde o temprano va a tener que volver a emitir deuda para financiarse o, si se quiere, para refinanciar las deudas que van a vencer con el FMI. Entonces, la señal que intenta dar el gobierno en este momento es, bueno, hay un apoyo de todo el arco político al camino que estamos siguiendo. Cuanto más votos tenga, ese es el apoyo más fuerte que puede dar a los acreedores externos. Y esto es importante porque hay dudas si este camino que está eligiendo el gobierno es aceptado por la sociedad. Claro. Hay que entender que al fin y al cabo los que están sentados en el Congreso son representantes de la sociedad. Y hay mucha parte de la sociedad que no cree que este sea el camino correcto. Por lo tanto, si no logra tener los votos suficientes para aprobar el presupuesto, también está dando una señal a los acreedores externos de hay mucha parte de la sociedad que no quiere seguir este camino. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, por ejemplo, lo que vemos en el riesgo país o todavía las turbulencias que, si bien ahora están calmadas este último mes, siguieron pesando a pesar de los acuerdos con el FMI en su momento. En Estados Unidos, perdón, ¿no? En Estados Unidos por el sistema administrativo que tienen ellos, cuando no se aprueba el presupuesto se cierra el gobierno. Lo cierran directamente, o sea, le pasó hace poco, creo que fue el último año de la gestión de Obama, arrancó con el gobierno cerrado. Así es. Sí. Si nosotros tuviéramos un sistema similar, ¿creen que los políticos darían tanta vuelta para aprobar teniendo 1 de cada 4 empleados públicos? Es una pregunta complicada de responder. Yo personalmente no creo que sea el camino para tener mejor institucionalidad. Me parece que hay un conjunto de la población muy amplio que tiene una necesidad de tener al Estado presente. Digamos, cerrar la administración pública es cerrar el financiamiento de hospitales, es congelar tal vez el financiamiento de las fuerzas de seguridad y creo que no hay presupuesto. En definitiva, el presupuesto es una herramienta de planificación, de ponernos de acuerdo en dónde vamos a asignar los recursos, cuáles van a ser las prioridades, cuál es el mapa de política fiscal que va a guiar la acción de mediano plazo. Creo que no tiene la entidad suficiente como para ameritar que cierres la administración. Les propongo que compartamos algo que pasaba hoy en el contexto de la reunión del aniversario número 50 de la Comisión Nacional de Valores. Estaba Claudio Suchovicki, colega, economista, pero también trabaja en los medios de comunicación y demás. Y el ministro de Hacienda pareció estar tan cómodo que hizo algunas declaraciones que movieron un poquito la cuestión, porque además el contexto era un poco raro, ¿no? Digo, el contexto me refiero al día de hoy. Claro, vamos a escuchar lo que decía el ministro Duhovne y después lo analizamos. Le diría a los inversores que estén tranquilos porque Cambiemos va a ganar las elecciones el año que viene porque las sociedades no vuelven atrás. Estamos ya entrando al tercer año de austeridad fiscal con caída del gasto primario real. Por otro lado, ahora tenemos una política monetaria realmente muy, muy dura. Las expectativas de inflación en la Argentina se habían desanclado. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Bueno, ahí están. Creo que dos frases más que contundentes, la última por sobre todas las cosas, y la primera que pone además a todo el gobierno y a toda la gestión en el compromiso de ganar las elecciones. Pues dice, Cambiemos va a ganar las elecciones, es el primero que lo dice como voz oficial del gobierno. Sí, pero la segunda era más propia del momento whisky. Sí. La segunda era del momento whisky, no del ministro de Economía. Sí, verdaderamente. Sentía como demasiado cómodo, casi como una especie de living de amigos, de colegas. Sí. ¿Qué les pasó a ustedes cuando lo escucharon? Y fue un poco fuerte la forma en que se dice, ¿no? Digamos que además hay una cuestión que se plantea que yo creo que hay que dar una vuelta. Por acá dice, este es el gobierno que está avanzando en la austeridad fiscal, pero cuando uno ve lo que fueron las decisiones de política fiscal durante esos 3 gobiernos, hubo muchas contradicciones. Por ejemplo, en su momento se votó eliminar bienes personales y ahora de emergencia tenemos que subir bienes personales para tapar ese bache. Se sacaron las retenciones, ahora se ponen las retenciones de nuevo. Entonces, entre esos idas y vueltas, hubo, por un lado, cambios de regla de juegos que complican y además aumentos de déficit en el primer año de gobierno
en el cual eso también terminó complicando. Y algo no menor es que toda la deuda que se tomó en moneda extranjera, en dólares, luego que se evaluó, los intereses que hay que pagar de esa deuda son mucho más altos en pesos. Por lo tanto, decisiones que ha tomado este gobierno son también los que han llevado a que hoy tengamos los problemas fiscales. Si bien se heredaron problemas fiscales, eso no se puede negar, también se han profundizado varios de los problemas heredados. Claro. Perdón, Sí. ibas a acotar algo. No, Pablo. yo lo que pienso es que esa afirmación del ministro señala dos cosas. Primero, señala algo que creo que compartimos una buena parte de los economistas de Argentina, que es un ajuste fiscal de esta magnitud es inédito en la historia argentina. Después podemos discutir hasta qué punto el ajuste fiscal es parte del plan original del gobierno, es una acción premeditada. A mi juicio es una reacción. Recordemos que el gobierno venía con la estrategia de gradualismo fiscal, que era vamos a ir disminuyendo lentamente la presión tributaria porque se considera que es un gran problema de la economía argentina. Había dado un montón de señales que bien enumeró antes Martín. Ahora vas a contramarcha totalmente de eso, ponés retenciones mucho más amplias que las que tenías, ponés un régimen de bienes personales entre gallos y medianoche, digamos, con poca planificación tributaria por detrás, y profundizás fuertemente el ajuste del gasto público. Así que creo que hay una necesidad de hacerse de ese plan fiscal y de mostrarse al comando de la situación del gobierno. Refuerza el conjunto de señales que da y muestra la magnitud del desafío que tienen por delante. Gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos aquí.